Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con Cor TV. Hoy nos encontramos con Sofía Carrillo Segarra. Ella es periodista, activista, directora de Invisibles, SCZ Consultoras. Y hoy vamos a hablar sobre eliminación de la violencia contra la mujer. Bienvenida, Sofía. Quería hacerte una pregunta. Desde tu experiencia, ¿cómo definirías la violencia simbólica contra la mujer en los medios de comunicación y por qué es tan importante abordarla? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y la violencia simbólica en los medios de comunicación plantea una serie de representaciones, de narrativas, de imágenes, símbolos que lamentablemente refuerzan las desigualdades de poder, la discriminación y los estereotipos de género, y muchas veces es catalogada como sutil debido a que no necesariamente recurre a la violencia física de manera explícita. Sin embargo, particularmente creo que no es necesariamente sutil, sobre todo para quienes viven ese tipo de violencias, para quienes tienen en sus cuerpos las consecuencias de ese tipo de violencia que se manifiesta en el ámbito cultural, en el ámbito social y en la normalización de los comportamientos y los roles que nos imponen de manera permanente en esta sociedad. Como mencionabas, la violencia se manifiesta en muchos entornos, pero queremos abocarnos acá en lo que nos compete, que es los medios de comunicación. ¿En qué formas concretas de violencia simbólica has podido ver con más frecuencia en los medios de comunicación peruanos, ya sea en televisión, radio o ahora que están en boga las plataformas digitales de Internet? Creo que hay como por lo menos 4 líneas que analizar, ¿no? Los estereotipos de género, los roles de género, el lenguaje y los símbolos que se emplean y la manera de hacer cobertura periodística cuando se refiere a la violencia de género. En el caso de los estereotipos de género, por ejemplo, es muy común que las mujeres sean representadas y estereotipadas como pasivas, como dependientes, emocionales, y también se las mire como objeto sexual, mientras los hombres son representados como racionales, activos, con iniciativa, fuertes. Entonces, esto es muy común en los medios de comunicación, en la manera como se presentan las noticias incluso, y cómo se analizan hechos que podrían ser noticiosos, ya sea en un programa netamente periodístico o en un programa de espectáculos, porque creo que vale la pena hacer el análisis en los mismos, ya que en los últimos años y de manera recurrente, personas vinculadas al ámbito del espectáculo han sido públicamente reconocidos como agresores, y eso hace que en estos espacios también se estén reproduciendo violencias simbólicas, ¿no? Donde la mujer finalmente, además de ser representada como objeto sexual, es obligada a ser vista siempre como cuidadora, entre comillas, como ama de casa, y cuando no cumple con esos roles es cuando es juzgada, cuando es etiquetada y cuando es violentada simbólicamente, ¿no? Esto me parece necesario que lo podamos analizar. En lo referido al lenguaje y a los símbolos, se utilizan algunos de ellos con la finalidad de reforzar también los mensajes anteriormente señalados, haciendo alusión al cuerpo, a las características del cuerpo de las mujeres y a todo lo que esto significaría, ¿no? Y si no cumples nuevamente con lo que debes, es cuando la violencia se vuelve mucho más clara y deja de ser, entre comillas, sutil, aunque yo te hacía la salvedad de que particularmente creo que nunca lo es. La cobertura en temas de violencia de género es evidentemente
necesaria analizarla y sobre todo mejorar la forma en que los medios están compartiendo sobre todo los casos que involucran feminicidios, cómo se recogen los testimonios de las personas, entre comillas, involucradas, de familiares, de madres, que son obligadas a contar una y otra vez el mismo hecho, que son expuestas, que son vulneradas y que viven la violencia simbólica, además de todas las otras violencias que ya están haciendo que sean pues protagonistas de estas terribles historias. En ese sentido, me parece que hay muchísimo que hacer y muchísimo que denunciar o por lo menos que tratar de plantear otro nivel de control o de autocontrol en los propios medios de comunicación. Como mencionas, estos mandatos asignados a los hombres y a las mujeres están muy, muy arraigados en nuestra cultura social y muchas veces es difícil identificarlos. ¿Cómo podríamos empoderar a las audiencias, especialmente a los jóvenes, a los niños, para que puedan identificar tempranamente y rechazar esta violencia que suele ser invisible muchas veces en los contenidos que consumen? Sí, yo creo que aquí hay varios aspectos. Primero hay que tener muy claro que cuando hacemos este tipo de análisis es porque sabemos que esta violencia simbólica tiene como segundo paso o pasos paralelos también otros tipos de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia económica incluso, porque se reproduce y se refuerza la desigualdad a través de la violencia simbólica en los medios de comunicación. Hay una influencia significativa en la manera como se construye la percepción pública en torno al género, a los roles, entre comillas, cómo se plantean los estereotipos de género. Y esto afecta a la autoestima de las mujeres, de las diversidades y también cómo las mujeres en su conjunto pueden o no acceder a oportunidades que les represente cambios en sus trayectorias de vida, entendiendo también que la categoría mujer no es única. Entonces sí es importante que las y los jóvenes tengan conciencia de esto y que puedan acudir y utilizar las herramientas con las que contamos. Poco aún, más allá de los esfuerzos que hacen instituciones como Concord TV, conocen del Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. No tienen mucha información aún de que se puede presentar una denuncia y verificarla previamente en este código de ética si vemos que los medios de comunicación no están cumpliendo con lo que deben, no respetando a la audiencia, al público. Creo que es importante que se utilice eso y además generar conversaciones en los espacios académicos, desde la escuela, en las universidades, en los institutos, en la formación de los nuevos periodistas y de los nuevos comunicadores y comunicadoras, porque los cambios no se van a dar en el medio propiamente dicho si no están acompañados de modificaciones en el ámbito cultural, ¿no? Esta es una lucha cultural también, lo hemos hablado en muchas oportunidades y necesitamos que, entre comillas, el chip se vaya modificando y que nuestra mirada crítica esté siempre presente, porque no es algo abstracto, es algo real, es algo que impacta en la vida de las mujeres, en su diversidad y sobre todo de quienes tienen menor acceso a la educación, menor acceso a los servicios públicos, a la salud, a poder tener otro tipo de herramientas que les permita luchar contra la violencia de género en sus distintas manifestaciones. Hablando de violencia asignada al género, que es lo que normalmente ataca a las mujeres, ¿qué sucede cuando se le agregan otro factor como carga de violencia, la llamada violencia interseccional?
¿qué diferencias hay entre estas manifestaciones de violencia con una carga más alta con la que solamente se asigna a la violencia contra la mujer, por así decirlo? Creo que es importante que cuando nosotros hablamos de interseccionalidad lo reconozcamos como una perspectiva y como un enfoque que debe ser planteado junto a los demás. Es decir, no es que solamente tendré un enfoque interseccional, debo tener un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos, intercultural, interseccional y diferencial. Si nosotros hablamos de lo interseccional es porque tenemos claro que la categoría mujer, por ejemplo, para hablar de en lo que nos estamos centrando, no es única, que necesitamos reconocer que hay mujeres de distintas condiciones, de distintas etnias, de distintas territorialidades, ¿no? De distintas procedencias, que a partir de la identidad étnica, que a partir de la orientación sexual, de la identidad de género, de la condición de discapacidad, también pueden vivir vulneraciones, discriminación y exclusión. Entonces, no es lo mismo lo que puede afrontar una mujer urbana, blanca, mestiza, de una condición socioeconómica alta, a lo que puede enfrentar una mujer rural, andina, ¿no? Sin educación básica regular o sin educación superior. No quiere decir que la mujer urbana no sufra violencia de género. Claro que sufre violencia de género, pero hay otros componentes que no están presentes en la violencia o las violencias que las atraviesan, ¿no? No está el componente racial, no está la condición de discapacidad, no está la orientación sexual no heterosexual, que sabemos son causas de discriminación y que son causas lamentablemente de violencias. Entonces, cuando nosotras hablamos de la situación de la mujer y de la violencia de género, incluso en los medios de comunicación, tendríamos que hacer un análisis de dónde proceden mayoritariamente las mujeres que o tienen denuncia o incluso que son víctimas ya del feminicidio. Son de los sectores más empobrecidos, son mujeres que no han tenido acceso a educación superior, mujeres que están alejadas de los servicios básicos, y esas son condiciones que tenemos que analizar y que tenemos que reconocer, porque los cambios que sí se han dado en torno a algunas mejoras en derechos de las mujeres no impactan en todas las mujeres de la misma manera. ¿No? No está impactando en esta mujer andina, en esta mujer afrodescendiente, en esta mujer rural. Y aquí no estamos diciendo con esto que en una mala interpretación de lo que es la inclusión, de que todas debemos estar en un mismo espacio, ¿no? Porque esa es una falsa interpretación. No estamos diciendo ni las mujeres afros ni las mujeres andinas que queremos, entre comillas, ser incluidas donde están las mujeres blancas mestizas, que siguen siendo como la aspiración, entre comillas, o la forma como miran a las mujeres en nuestras sociedades. No estoy hablando solo del Perú. ¿No? No es la referente de mujer, es como desde nuestras propias condiciones, con nuestras identidades, con nuestras formas de vivir y de ser, tengamos la posibilidad de vivir una vida libre de violencias. Entonces, si yo tengo un enfoque interseccional, reconozco que la educación tiene que mejorar en estas zonas rurales y empobrecidas. Reconozco que el servicio de salud debe tener una orientación adecuada para atender la violencia basada en género. Reconozco que el acceso al empleo debe garantizar que las mujeres que están alejadas o no están en zonas urbanas tampoco tendrían que ser expuestas al acoso sexual sin poder denunciar o en impunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras podemos plantear que este tipo de mensajes también sea reproducido
o producido, porque ni siquiera es que lo estemos haciendo mucho, en los propios medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el abordaje y el acercamiento que tiene un periodista cuando se dirige y habla de la historia de una mujer blanca mestiza que ha vivido violencia, y el acercamiento que tiene el periodista y el medio de comunicación cuando habla de la situación de violencia que puede haber afrontado una mujer andina, empobrecida, rural? Es otra forma, otro abordaje, otro respeto, ¿no? Que también plantean los medios de comunicación. Y eso tiene que ver con la ausencia de un enfoque de género primero, pero también de un enfoque interseccional, y yo le añado un enfoque antirracista. Sofía, no puedo evitar hacerte una última pregunta. ¿Qué recomendación tú le podrías dar a los medios de comunicación, quizás a una sala de redacción o de repente una sala de edición, en el caso de los medios audiovisuales, para evitar perpetuar o mostrar o legitimar la violencia en los contenidos que presentan? Yo lo que creo y lo que más vemos es la revictimización. Es tan importante ser conscientes de que cuando nosotras o nosotros tomamos un testimonio o contamos una historia, lo que deberíamos buscar es primero analizar la causa o las causas estructurales del hecho, y no mirarlo como una noticia aislada, ¿no? Tenemos que reconocer que esta violencia de género, que en este caso es un feminicidio o en otro es un acto de violencia sexual, responde a causas estructurales y responde a que somos una sociedad patriarcal, machista y sexista. Y eso tiene que estar claro en el momento en que yo presento la información. Yo no puedo hacer una entrevista desagregando el día a día de la joven, de la mujer, de la mamá, cuando mi mirada va a ser la mirada que tenga mi público también sobre la situación. Y van a haber comentarios: ¿para qué entró al lugar donde el hombre no sabía nada del hombre? ¿Para qué fue sola? Ese no es el problema. El problema es que hay una tolerancia a la violencia de género que tiene como eslabón final el feminicidio, y que esta tolerancia se debe a la ausencia de una educación con enfoque de género en los colegios, se debe al machismo que seguimos perpetuando en nuestros hogares, en nuestros ámbitos amicales, a cómo el control sigue siendo un componente de las relaciones afectivas y amorosas. Y eso es lo que tendría que estar claro también en el momento en que yo planteo y muestro una noticia. Y además es necesario que nuestra plana periodística y en todos los niveles en realidad de los medios de comunicación tengan diversidad de personas, de mujeres, de enfoques. No el hecho de que sea mujer garantiza el enfoque de género, eso es otra cosa, ¿no? Es decir, no todas las mujeres tienen conciencia de género, pero digamos hay mayores posibilidades de que haya otro tipo de miradas y otro tipo de sensibilidades también necesarias para plantear esta información. Y siempre una noticia vinculada a la violencia de género tiene que ir acompañada de orientación, de decir a las mujeres, al público, que hay canales en los cuales pueden hacer denuncias y decirles que no están solas. Por supuesto, debe estar acompañado de un Estado que tenga instituciones públicas que realmente hagan demostrar que no estamos solas las mujeres. Lamentablemente, sabemos que ese también es un trabajo que seguimos demandando a las instituciones del Estado. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.